Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Una vez más me da tanto gusto poder saludarles a través de este medio. Y bueno, estamos hablando acerca de la baja autoestima y cómo lidiar con ella. Hemos estado viendo alrededor de todos estos programas que la baja autoestima es la autopercepción pobre que se tiene de sí mismo. Hemos visto que la autoestima, ya sea desequilibrada, alta o baja, se va construyendo alrededor de toda nuestra vida, en cada etapa, sobre todo en la niñez, y hay factores que la van a afectar en esa construcción. Sin embargo, hoy quiero hablar con ustedes, cerrar ese tema de la autoestima, tocando dónde es donde más se perjudica una persona que tiene baja autoestima, dónde va a deteriorar más en la vida de la persona. Y finalmente quiero dar una aplicación bíblica para que podamos lidiar correctamente con una baja estima y que podamos permitirle al Espíritu Santo que Él reconstruya nuestra estima. Así que, en primer lugar, quiero tocar el punto de las relaciones sociales, porque hemos hablado de que ayer mencionábamos de todas esos pensamientos o esas actitudes distorsionadas e incorrectas que la persona cuando tiene baja estima va a desarrollar eh, hacia las relaciones sociales, no va a tener esa libertad de poder relacionarse saludablemente con los demás e inclusive puede generar esa baja estima o ese complejo de inferioridad, va a desarrollar envidias, va a desarrollar palabras hirientes, va a desarrollar chismes, porque la persona no tolera los logros de otros, porque ya se siente tan abajo que es mejor muchas veces descalificar los logros de los demás para que esta persona que tiene una estima deteriorada pueda sentir cierto placer y no verse tan abajo. Y esto está destruyendo relaciones como no tenemos idea. Nosotros como seres humanos sabemos que Dios nos ha creado para poder relacionarnos con los demás. Dios nos hizo relacionales, pero lamentablemente la falta de una estima equilibrada está trayendo hoy en día una un partimiento entre las relaciones y sobre todo en las relaciones de trabajo, en las relaciones de la iglesia, cuando tenemos que trabajar en equipo, pero no tan solo la baja estima. Hoy ya quiero ir enfocándome un poquito más acerca de lo que es la estima desequilibrada, porque la baja estima es con lo que hemos venido hablando de que es cuando la persona ha sido violentada, ha sufrido algún tipo de abuso, ha sido rechazada por sus padres o se va creando ciertas distorsiones en sus pensamientos de conceptos y sobre todo el concepto de sí misma. Pero también la misma educación de los padres hoy en día podemos generar que nuestros hijos tengan una estima inflada o una estima hinchada, que ellos se crean que son el centro de todo el universo y que todos se lo merecen. Y es que esto se da en la educación permisiva, cuando hay padres permisivos que sobreprotegen, que sobreconsienten al menor, entonces le estamos también distorsionando su estima, porque los estamos inflando tanto que les hacemos creer que ellos lo merecen todo y que todo cuanto ellos quieran lo pueden obtener y que las emociones o los sentimientos de los demás no cuentan. ¿Cómo podemos hablar sobre eso? Fácil, un ejemplo. Dos niños en casa. El que es mayor, 8 años, y el pequeño, que tiene 4 años. Por lo regular, el pequeño de 4 años hace más caprichos. Quiere la pelota del hermanito que está jugando, que es mayor, y entonces empieza allí un conflicto. ¿Qué hace el niño menor? A través de chantajes, a través de gritos, a través de llanto, capta la atención de mamá. ¿Y qué dice mamá o papá? Dale la pelota al niño. Es algo injusto porque la pelota es del mayor y el mayor está jugando con su pelota. Pero el niño, que es caprichudo, que él no entiende y que necesitamos como padres irlo educando de que él pueda comprender que hay cosas
que puede obtener y que hay cosas que no puede obtener cuando violenta o sobrepasa los derechos de otros. Lamentablemente, ¿qué hacemos? Decimos, dale la pelota porque él es el más chiquito. Y si el niño grande dice, mamá, me está pegando mi hermanito y tú, déjalo, tú tienes la culpa porque tú eres el mayor. Y aun cuando tenga la culpa el menor, hacemos este tipo de injusticias y de esta manera le estamos diciendo al pequeño, tú estás sobre cualquiera porque todo lo que quieras se te puede dar. Y esta es una educación permisiva que estamos viviendo hoy en día en este siglo XXI y por eso muchos hijos se rebelan en contra de sus padres. Por eso muchos hijos, a pesar de que sus padres lloran, les suplican que no tomen decisiones que a la larga les va a destruir, los hijos quieren hacer sus caprichos y tomar las decisiones que ellos quieran. ¿Por qué? Porque es una educación que les fuimos formando desde pequeños. Ellos crecen con estimas infladas y entonces hablábamos también, creo que en el segundo programa, de el bullying. Ellos ejercen bullying, ejercen violencia, dicen cosas despectivas del otro y no sienten ningún remordimiento. Así que esta estima desequilibrada está trayendo problemas de relaciones sociales. ¿Qué va a pasar con una persona que tiene una estima baja? Finalmente se va a sentir sola, porque no va a tener la capacidad de desarrollarse con seguridad. Y más en medio de un ambiente tan hostil que cualquier defecto, cualquier error se le critica. Hoy estamos viviendo ese fenómeno. No te puedes equivocar porque entonces todo te puede ser modo para burlarse de ti. ¿Qué va a pasar con las generaciones o con los chicos o personas que tienen una estima inflada? Lo mismo. Pueden perder a las personas que aman, pueden perder y quedarse solos, porque nadie quiere estar con un abusivo. Nadie quiere estar con alguien que solamente piensa en sí mismo. Nadie quiere estar con una persona que no tiene sentimientos de empatía hacia otras. Ahora vamos encontrando las raíces de los problemas sociales más comunes que se derivan de una estima distorsionada. Otra de las áreas que también tienen que ver con la relación social y que afecta o que la raíz de esos problemas tiene que ver la estima es en la familia y en el matrimonio. Hoy se está llevando una gran cifra de divorcios. Personas que no mantienen una estabilidad matrimonial e inclusive que pueden estar intentando una, dos, tres, cuatro veces una estabilidad matrimonial o de pareja y no logran completar esa dicha. ¿A qué se debe? Probablemente también dentro de los problemas que están causando las rupturas de pareja es al desequilibrio del autoconcepto, ya sea bajo o sea inflado. ¿Por qué? Porque mujeres que sienten que necesitan, creo que ayer hablaba de esto, que necesitan que alguien las haga felices, personas, mujeres que van con esa expectativa tratando de obligar a su pareja a que es la responsable de hacerlas felices. Y ellas sienten que no tienen ninguna responsabilidad en ser felices, que su felicidad depende de los demás y no depende de sí mismos. Cuando una persona siente que no es feliz y con baja estima, tiende a culpar a los demás, culpar las circunstancias, culpar lo que está pasando, culpar el pasado porque no quiere enfrentarse que hay una responsabilidad como individuos que nosotros somos los que debemos de mantener las bases para la construcción de nuestra misma felicidad. Y nosotros sabemos que esa construcción y esa base la encontramos precisamente en el Señor y no en otras personas. Pero cuando se viene así al matrimonio pensando que la otra persona me voy a casar para que me haga feliz, es donde empieza el desequilibrio. Y cuando viene otra persona
o parte de la pareja viene con una estima inflada, entonces viene nada más para que la otra persona me dé, para que yo pueda someter o extraer ciertas ventajas de la relación y no se considera ponerse en el lugar de la otra persona, usar la empatía y es una relación mutua que podemos ir interactuando, damos, recibimos. Y esto es lo que está causando que mujeres se sientan mucho más deprimidas, que mujeres se sientan frustradas, que mujeres se sientan que se equivocaron con la pareja y esta misma frustración va a ocasionar el maltrato verbal o con actitudes, porque las mujeres también ejercemos en algunas ocasiones violencia, con actitudes, con el silencio, con los reclamos, con la comparación. Pero cuando somos personas quejosas o mujeres quejosas o mujeres que solo están emitiendo juicio, habla de una estima desequilibrada. En el caso tal vez de la estima inflada, estamos hablando de que mujeres solamente piensan en sí mismas, mujeres que solamente piensan en satisfacerse inclusivamente ellas. Y hoy encontramos mujeres que inclusive se pueden hasta discutir con su esposo para compararse con los hijos y envidian a los hijos porque ella quiere ser el centro de atención y no quiere que los hijos le roben esa atención. En el caso de las mujeres, pero también en el caso de los hombres, una estima baja, ¿cómo va a canalizar la estima baja en la relación de pareja? La estima baja la va a canalizar con dominio. Hay chicos que dicen, cuando yo pueda obtener algo que considero que es mío, entonces esto me va a dar valor a la vida y empiezan a ejercer cierto dominio, cierta manipulación, cierto mando en la persona que cree que le pertenece, en este caso que es su esposa. Y entonces cuando ve que ella está brillando, que ella está superando, que ella está realizando cosas que él se siente incapaz de poder lograr y empieza también la frustración. Es más que yo, eh, la considero más inteligente que yo, la aprecian más que yo y entonces allí es donde el hombre canaliza esa frustración en violencia y empieza a ejercer ese tipo de prohibiciones, ese tipo de limitaciones que se da muchas veces en la pareja interna y que aparentemente ante la sociedad todo está funcionando, todo está de maravilla, pero que internamente el esposo que tiene baja estima empieza a violentar a la esposa con palabras, con descalificativos, con críticas y lo que está haciendo es tratando de absorber la seguridad de la esposa de tal forma que la esposa que fue en algún momento segura o con una estima equilibrada empieza a bajar esa estima hasta que llega a un sometimiento emocional o una codependencia. Y esto es lo que se genera las malas relaciones de pareja o en el matrimonio. Y también lo lleva hacia los hijos. El matrimonio está mal, la pareja está mal y el que ellos estén mal, obviamente van a estar mal los hijos, porque toda esa frustración, todos esos sentimientos que estamos adquiriendo con este vaivén y con esta lucha de poderes, de el yo no quiero quedarme abajo, yo siempre quiero estar arriba, debido a la estima, entonces también la canalizamos hacia los hijos y vamos a tener hijos ya sea con baja estima o con una estima inflada. Por lo regular los hijos van a ir copiando los patrones de los padres, ya sea si la madre en este caso es víctima de violencia, donde su estima está bajo, entonces muy probable alguno de sus hijos va a repetir ese mismo patrón y alguno de sus otros hijos también pueden repetir el patrón de el papá autoritario y violento. Y de esa manera estamos destruyendo la estima.
¿Qué hacer entonces? Tanto para los hijos como los padres. ¿Qué podemos hacer? No queremos em, dañar a nuestros hijos, no queremos que se sigan destruyendo hogares, que se sigan destruyendo o quebrando relaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, quiero hablarte acerca de la estima equilibrada de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y para eso quiero hablarte en la carta a los romanos, en su capítulo 12. Pablo está hablando a esta iglesia y después de plantearles la salvación de todo lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo para rescatarles, para salvarles, para aceptarles, entonces ahora él empieza en sus primeros versículos de este capítulo 12, presenten vuestro cuerpo por todo lo que él ha hecho. A mí me llama la atención mucho esa frase, por todo lo que él ha hecho. Les está diciendo por todo lo que ya Jesucristo hizo por nosotros. También Efesios capítulo 2, Pablo le refiere a esta iglesia de la misma forma. Ustedes, les dice, todos ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Obedecían a sus propios deleites de la carne y eran manipulados por el príncipe de este mundo. Así estaban, bajo condenación. Esto nos habla de la condición que teníamos como seres humanos. Y nosotros sabemos que cuando Dios creó al ser humano, lo creó para tener esa relación con Él y vivir con Él. Dice la palabra que Dios nos creó, fuimos creados por Él y para Él. Y es aquí donde entonces vamos enfocándonos quién es el centro. Tú y yo fuimos creados por Dios y para Dios, porque el centro debe ser Dios. El centro de todas las cosas es Dios. Lo contrario que hoy en día la psicología humanista y otras corrientes nos quieren hacer creer que el hombre debe de estar en la posición del centro. Yo sé que tal vez esto muchos estén diciendo, es que toda mi vida me han dicho que yo soy el que está en el centro. Por eso yo les decía en los programas anteriores, tenemos que llegar al punto de una estima equilibrada, porque tenemos que derribar esos argumentos. Miren, cuando Pablo les está diciendo, presenten sus cuerpos por todo lo que él ha hecho, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio que es agradable al Señor, que es perfecto, les está diciendo la manera de poder adorar a Dios por todo lo que Él hizo es que nosotros vivamos con Él. Pablo a los Efesios igual les dice, por lo tanto, nosotros hemos resucitado con Cristo, hemos vivido con Cristo, permanezcamos haciendo las obras que nos fueron encomendadas desde un principio. Esto habla de que nuestra posición, cuando Cristo vino por nosotros y nos tomó nuestro lugar, este lugar de castigo, este lugar de condenación, Él tomó nuestro lugar. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Nos resucitó juntamente con Él y Él murió por todos nosotros. Capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos esta salvación. No es por obras, le dice Pablo a los Efesios, para que nadie se gloríe, sino es por medio de Jesucristo y por medio de la fe es que nosotros somos salvos. ¿Qué nos quiere decir esto? Mira, esto nos quiere decir que si Dios creó al ser humano por él y para él, cuando el ser humano desobedece, hay una ruptura, una separación del hombre y de Dios. Pero cuando Cristo viene, esa ruptura o esa condición en la que quedó el hombre, que es una naturaleza caída, una condición de pecado bajo condenación, era donde nosotros obedecíamos, según Efesios, todos los deleites y esos deseos carnales que tienen que ver con las emociones, con los deseos, con las pasiones.
Entonces lo que hizo Jesucristo fue reconciliarnos nuevamente con el Padre. ¿Qué reconcilió? Nos reconcilió en esa relación para que por medio de Jesucristo podamos tener acceso al Padre. Y ahora tú y yo somos parte de ese pueblo de Dios que tenemos una gran esperanza. Pero notemos bien, necesitamos comprender que todos estábamos en la misma condición. Nadie pecó más y nadie pecó menos como para merecerse menos pecado o menos condenación o más condenación. Allá quiero llevarte. Nadie, así la persona más terrible del universo, a tal vez nosotros que decimos, yo no hice muchas cosas malas, pero sin Cristo todos teníamos la misma condición. ¿Cómo podemos gloriarnos? ¿Cómo podemos sentirnos menos que los demás? ¿O cómo podemos sentirnos mejor que los demás? Si todos teníamos el mismo destino. El infierno no hay categorías. En el infierno se van todos aquellos que se rehúsen o se rehúsan a obedecer la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Esto nos lleva a ver un panorama diferente del mundo. Nos lleva a ver un panorama diferente de las personas. Entonces, todos estábamos en la misma condición. Nadie valía más y nadie valía menos. Sin embargo, aquel que tomó nuestro lugar y aquel que nos compró fue con precio de su propia sangre, que era el Hijo de Dios, no fue cualquier sangre. La misma sangre de Jesucristo que te salva a ti, me salva a mí y nos salva a todos. Cuando vemos de esa manera nuestra condición, que hemos sido redimidos, entonces, ¿por qué sentirse que somos menos personas? Y nos va a ayudar a sentirnos valiosos porque fuimos comprados con precio de sangre. ¿Cómo desafiar nuestra salud? ¿Cómo desafiar nuestra vida? ¿Cómo menospreciar nuestra vida si valemos tanto que alguien dio su propia vida y derramó su propia sangre por nosotros? Y todavía estamos queriendo extraer amor de otras personas. Todavía nos sentimos como que no nos aman. Todavía nos sentimos como que carecemos de amor. Cuando miramos la obra que Cristo hizo, eso reconstruye nuestra estima, porque fuimos comprados con su sangre, pero también nos va a llevar a valorar a los demás de la misma forma. Va a llevarnos a que nosotros tratemos a los otros seres humanos como aquellos que Jesús también ha amado y que por ellos se ha entregado. Y de esa manera podemos reconstruir nuestra forma de mirarnos y también reconstruir nuestra forma de mirar a los demás. Por eso Pablo continúa diciendo, tienes que ser transformado, no te conformes con todo lo que se dice en este tiempo, con todas las corrientes que se está viviendo, porque esto no cualquiera lo quiere escuchar. Hoy las corrientes que nos dicen es tú puedes, adelante, no te dejes, si te hacen, haz, ¿sí o no? Por eso Pablo está diciendo, no te conformes, tú tienes que ser transformado. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Mediante la renovación de nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar las estructuras de pensamiento. Esas estructuras que venimos construyendo desde la infancia, cuando venimos a Cristo, las tenemos que modificar y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que a través de su palabra modifique esas estructuras de pensamiento, que no nos veamos como nos veíamos anteriormente en una naturaleza caída, sino que podamos vernos con ese amor y con ese valor con el que Cristo nos compró, pero también mirar de la misma forma a los demás. Una renovación de nuestra manera de pensar. Y tal vez cuando tenemos baja estima, podemos estar dudosos de nuestro futuro, no nos sentimos competentes, pero mira lo que continúa diciendo Pablo. Y de esta manera, ustedes van a poder conocer la buena voluntad, que es agradable y perfecta.
3 características: buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros comprendemos esto, sabemos que si estamos en sus manos, si hemos decidido mantenernos en esa santidad que Él nos pide cada día, porque esto no es fácil, cada día tenemos que poner en sacrificio aún nuestras propias estructuras de pensamiento que nos llevan a desvalorizarnos o desvalorizar a los demás. Cada día tenemos que venir y ponernos en sacrificio vivo como una forma de adoración al Señor. Y esto nos va a dar paz, esto nos va a dar estabilidad emocional. Y luego Pablo cierra este discurso en el versículo 3 de esta manera, y te lo quiero leer. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes, escucha esto, que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le ha dado junto con la fe. Increíble cómo cierra Pablo este discurso. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe de tener. A veces se piensa que uno tiene que autoflagelarse y que no debe de pensar en uno mismo. No, Pablo no dice no pienses en ti. Él dice nadie piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Esto nos lleva que cuando nosotros nos conocemos, cuando empezamos a pensar en quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, esto nos lleva a una identidad y sí es necesario pensar y meditar en nosotros, pero tenemos que pensar de una forma moderada, no inflándonos pensando que somos más. Y aquí hay una situación que a veces pensamos que humildad es no reconocer nuestros logros. Humildad es decir, oh hermano, cantó muy bien. Ay, no, yo canto muy feo, ¿sí o no? Ay, hermano, lo hizo muy bien. Ay, no, yo lo hago muy mal. Y pensamos que eso es humildad, el no reconocer las cosas buenas o los dones que Dios nos ha dado. Orgullo sería pensar que nuestras capacidades, que los dones que ejercemos para edificación de los santos, viene por nosotros mismos y que nos llevamos nosotros mismos la gloria. Eso es orgullo. Pero tener un concepto claro de nosotros mismos es poder reconocer para qué somos buenos y poder decir, esto lo puedo hacer. En esto soy bueno. Estas cosas a mí se me facilitan por la gracia de Dios, porque Él es el que ha puesto toda esa capacidad en mí. Él me dio habilidades, Él me dio dones y Él es el que ha puesto esto en mí. Pero no voy a negar que esto es lo que Dios me ha dado y que por eso lo puedo hacer bien. Es una gran diferencia. No podemos decir no servimos para nada, porque el Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado habilidades, pero tampoco podemos inflarnos pensando que somos los mejores de todos, que estamos en lo que hacemos los mejores y que nadie se puede igualar a nosotros. No, tenemos que pensar de nosotros mismos de una forma moderada, según la capacidad que Dios nos ha dado. Y mira lo que también les dice a los filipenses del mismo Pablo en su capítulo 2, versículo 3. Aquí los confronta un poquito más porque habían ciertas situaciones en la iglesia. Y él dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. La baja estima te va a llevar a ser egoísta, a llevar, acuérdate que hablábamos de la competitividad. Las relaciones siempre van a ser de competencia, no de sumar esfuerzos y sumamos y vamos a hacer algo mejor, no, sino siempre en competencia. Por eso dicen, no sean egoístas, pero también no traten de impresionar a nadie. Alguien que tiene baja estima siempre trata de impresionar, siempre trata de poner su mejor cara, de que vean que lo está haciendo bien, que vean cuáles son sus logros, que vean su capacidad. Y él dice, no traten de impresionar a nadie, sino que sean humildes. Y el que es humilde, ya dijimos, no precisamente es desmeritar los dones que Dios ha puesto en nosotros, no, sino él dice, ¿cómo podemos ser humildes? Y ahí va otra palabra
poderosa que yo encuentro aquí. Él dice, seamos humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. La humildad no es precisamente desmeritar nuestros logros. La humildad es poder servir a los demás. Y muchas veces podemos servir a aquellos que consideramos más que nosotros, ¿sí o no? Viene alguien importante a pedirnos un favor y hasta importantes nos sentimos nosotros también. Pero viene alguien que no es conocido. Viene alguien y necesita de nosotros y nos viene a pedir un favor y que no vamos a ser aplaudidos porque tal vez nadie se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo por los demás. Pero cuando nosotros servimos de esta manera, ayudamos a los demás de esta manera, estamos mostrando humildad. Pero tengamos en cuenta esto, que servir a los demás con una humildad, sabiendo que tengo una estima equilibrada, me va a llevar a que si la otra persona me lo agradece, le doy gracias a Dios. Pero si no me lo agradece, no me va a afectar. La diferencia de cuando tenemos una baja estima y por esa baja estima tratamos de impresionar o tratamos de agradar a los demás para que nos acepten y nos desvivimos haciendo favores o sirviendo, pero en el momento en que no somos correspondidos de la misma forma que nosotros en nuestra perspectiva deseamos, entonces nos devastamos, sufrimos, nos quebramos y decimos, no lo vuelvo a hacer. Entonces, ¿cuál era la intención de servir? Pablo les está dando una cátedra a los filipenses aquí y les dice, no traten de impresionar a nadie, no se crean más que los demás. La forma de poder manifestar una estima equilibrada, un concepto equilibrado de quién soy y de quiénes son los demás, es que yo puedo servir sin sentirme mal. Otra de las características de una persona que tiene baja estima es que yo no puedo servir a los demás. ¿Cómo me van a poner a mí para servir? O cuando tenemos una estima inflada también. O sea, esto yo no lo hago. Esto desmerita quién soy. Pablo nos está hablando clarito. Una estima equilibrada es aquella que no tiene un concepto mayor de sí mismos, que puede reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y las habilidades que Dios nos ha dado, pero que también no trata de impresionar, que no es egoísta, sino al contrario, es humilde y sirve, y su servicio es por amor. Puede ponerse en el lugar del otro, siempre va a estar disponible para ayudar en lo que se necesite sin esperar nada a cambio. Y no esperar que le agradezcan ni que le aplaudan. Esa es la mejor manera, bíblicamente, de poder enfrentar una estima equilibrada. Querido amigo, querido hermana o hermano que me estás escuchando en este video, es cierto, el mundo en el que vivimos está tan lleno de pecado que sin querer, sin que nosotros lo hayamos pedido, somos golpeados en nuestra estima. Tal vez las circunstancias de la vida han sido tan difíciles que han golpeado nuestra estima y nos han hecho creer que no valemos. Nos han golpeado de tal manera que han distorsionado nuestro propio valor, pero déjame decirte que hay alguien que quiere restaurar esa imagen. Él lo hizo en la cruz del Calvario, pero no tan solo quiere hacerlo de forma general, Él quiere hacerlo en nuestra mente. Él quiere restaurar nuestra estima en nuestros pensamientos, en las estructuras de nuestro pensamiento. No valemos por lo que hagamos, no valemos por lo que tenemos, no valemos por el concepto que otros tengan de nosotros mismos. Nosotros valemos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ese amor y esa gracia es suficiente para sentirnos amados, sentirnos amadas
valorados y valoradas. Pero también lo que nos lleva a recuperar una estima equilibrada es no teniendo un concepto mayor de los demás, sino servir con amor, servir con humildad, respetando y tratando a los demás como iguales a nosotros, tratando a los demás como pensamos que nosotros tenemos que ser tratados. Así que, querida hermana, querido amigo que estás allí, ¿qué te parece si tú le pides al Espíritu Santo, restaura mi estima? Tal vez has vivido tantas cosas, pero puedes hoy venir al Señor y decirle, restaura mi estima aquí, porque creo que tú la has restaurado. Yo tengo el mismo valor que todos, pero ayúdame a restaurarla aquí, de tal forma que podamos relacionarnos mucho mejor con las personas, que podamos trabajar en equipo de una forma mejor y que podamos entablar relaciones de pareja, de familia saludables, donde la armonía, donde el respeto y donde el amor puedan fluir, pero también el servicio. Que Dios les bendiga y que bendiga esta palabra. Y de esta manera cerramos este tema de cómo lidiar con la baja autoestima. Espero que esta conclusión de tema nos haya ayudado para fortalecer nuestra estima. Que Dios te bendiga y les mando un fuerte abrazo en el amor del Señor. Hasta luego.